Y que la paz, amor y abrazo de Dios sea con cada uno de nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos a esta hermosa reunión de Congregate. ¿Cómo están? ¿Ya se saludaron unos a otros? Bueno, espero que estén todos cómodos, felices, aunque no vemos las sonrisas, pero que estemos realmente sonrientes delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Hoy te traigo una palabra que creo que te va a alentar y a dar sabiduría para tus batallas. Todos tenemos luchas en la vida y hoy hablamos de cómo enfrentar tus batallas más grandes en la vida. Esto está basado en 2 Samuel 5, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, los versículos 22 al 25. Bueno, no nos gusta mucho el tema de guerra. Precisamente ahora, mientras estoy en este día, estamos aquí reunidos, sabemos que hay una guerra entre Israel e Irán, y una guerra muy fuerte, además de Israel y Hamás, y también Rusia con Ucrania. El tema de la guerra es lo más horrible que puede haber, sin embargo, es parte de la historia humana. Los creyentes en el Nuevo Testamento no amamos la guerra, no iniciamos guerras, ni aún peleas físicas necesariamente, salvo para defender. Pero sí tenemos, dice el Nuevo Testamento, no tenemos lucha contra cuerpos o personas, pero tenemos luchas contra fuerzas espirituales negativas o demoníacas que vienen a oprimirnos. ¿Cómo luchar con esas cosas? Además de luchar con las enfermedades, los problemas financieros, problemas familiares, siempre hay alguna batalla que luchar. Aquí en 2 Samuel 5 dice que David conquista a los filisteos. Los filisteos representaban prácticamente al diablo, o sea, eran los torturadores, los archienemigos de Israel. Eran un tormento frecuente para esa nación y eran poderosos militarmente, dominaban la tecnología del hierro, en esa época era fundamental, y estaban ubicados estratégicamente en la zona de la costa, o sea, tenían todas las de ganar. Y muchas veces nosotros nos enfrentamos a luchas que decimos, esto es imposible, la vida no la puedo ganar, me gana siempre. Bueno, el Señor nos va a enseñar ahora a través de 5 puntos aquí, que si los aplicamos, yo te animo a que leas conmigo 2 Samuel 5, 22 al 25 de la Nueva Traducción Viviente y que lo repases en tu casa y que tomes nota de lo que Dios te va a decir, porque Dios va a hablar a tu corazón. Dice así, versículo 17, cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. No sé dónde estás hoy, pero hay muchos cristianos que debido a todas las presiones de la vida se han tenido que meter en una cueva, en una fortaleza. Se han cerrado un poquitito, a veces atemorizados, no sabiendo qué hacer. Versículo 18, los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces, y esto es lo primero que quiero que aprendas y apliques a tu vida, David le preguntó al Señor, si no sabes qué hacer con tu lucha financiera, que no alcanza el dinero, que la jubilación, que los vehículos, que cuántas luchas enfrentamos, David le preguntó al Señor. Tenemos que acostumbrarnos que tenemos un Dios que responde, un Dios santo, un Dios que nos habla, que nos ama. Y le preguntó lo siguiente, le hizo 2 preguntas, no una, y esto es un principio importante. ¿Debo salir a pelear contra los filisteos? Pregunta número 1. Pregunta 2, ¿los entregarás en mis manos? Algunos solamente le dicen, Señor, ¿este es el trabajo que tú quieres que yo acepte? Y si Dios dice sí, bueno, muchas gracias, y van y lo toman. Pero la otra pregunta habla de un hombre maduro que conocía más a Dios y le dijo, ¿me darás victoria? En otras palabras, no solo te pido permiso, Señor, sino que te pido que me apoyes, que me des victoria.
Y el Señor le contestó a David, dice aquí, sí, sí, dice David, sí, le dijo Dios a David, adelante, te aseguro que los entregaré. O sea, David le preguntó y acá dice Dios le contestó. David le preguntó si debía salir a pelear y el Señor le dijo, sí, esta es tu batalla, adelante. Porque hay veces que Dios te dice, no te metas, no abras esa puerta, no te metas en ese negocio, va a haber problemas, te quiero librar de eso. Otra vez el Señor nos dice, anda con fe, avanza, adelante. Y también le respondió la segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Los entregarás en mis manos? ¿Me darás victoria? Y el Señor le dice, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue. Esto me gusta, porque David no dijo, gloria a Dios, ya me dio la victoria el Señor y algún día la voy a ver con mis propios ojos. No, una vez que él recibió la palabra y la confirmación, fue a Baal Perasín y allí derrotó a los filisteos. Estamos hablando Israel, un pequeño pueblo, contra los filisteos, que era un ejército mucho más grande. Y luego David fue, y luego, tercer punto, o sea, David le preguntó, David fue, y ahora David exclamó. Dice aquí esta palabra, derrotó a los filisteos, el Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Fíjate esto, David fue, David los derrotó, dice en el versículo anterior. ¿Y qué dice David ahora? Dios lo hizo. David era un hombre que, bueno, fue el rey más exitoso y más grande de todo Israel. ¿Pero por qué? Él sabía pedirle algo a Dios y luego volver para darle la gloria y el honor. Exclamó David, Dios irrumpió en medio de mis enemigos. Y mira lo que hizo. Así que Baal Perasín, que significa, o sea, que le llamó al lugar, le puso un nombre nuevo. Le llamó Baal Perasín, que significa el Señor que irrumpe. Yo te quiero decir, en medio de cosas que quizás dice, esto si no me saca Dios, no me saca nadie. Bueno, para eso está Dios, para los imposibles. Y va a llegar un momento que hasta hagas, no sé, un cartelito, una nota, algo que te recuerde de que el Señor te dio esa victoria, una foto, una ofrenda, un agradecimiento a Dios. Versículo 21, los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Encima tuvieron victoria religiosa. Y finalmente dice, pero poco tiempo después los filisteos volvieron de nuevo y se desplegaron en el valle de Refaim. O sea, no se dieron por vencidos. David los golpeó, casi los aniquila, estos se reagruparon y volvieron. Así es el diablo, vuelve. Y a veces cuando vuelve el cristiano que no estaba preparado con la Biblia, no conoce la Escritura, dice, no, fracasé, otra vez lo mismo, otra vez vuelve, no. Pero dice, de nuevo David le preguntó al Señor, versículo 23, de nuevo le preguntó, volvió a preguntar, ¿qué hago ahora, Señor? Volvieron. No los ataques de frente. Mira cómo le cambia a Dios la estrategia, porque esta vez iba a ser una victoria aún más grande. Eso es lo que quiere hacer Dios con tu vida. No los ataques de frente, le contestó el Señor, en cambio rodéalos y cerca de los álamos atácalos por la retaguardia. Te doy estrategia. Dios te da estrategia militar contra el diablo. Dios te da estrategia contra tus vicios, tus malas costumbres, tu sentido de derrota, de fracaso, tu agonía, tu depresión, tu ansiedad. Dios te da la estrategia. En este caso le cambió primero le dijo, ve, ataca. Y ahora en la segunda batalla le dice, atácalos por la retaguardia. Mira esto. Acá viene el discernimiento. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos. Vieron que los álamos con el viento, se empieza a mover el viento y hace un sonido precioso. Me encanta ese sonido, ese ruido de los árboles. Dice, mantente alerta. Esa será la señal. Alguien que diga conmigo, prenda micrófono un momento, después vuelvo a apagar y diga la señal. Dios, en su misericordia, especialmente cuando el enemigo viene una y otra vez a atacarte por el mismo lado, Dios te da también no solo una nueva estrategia, te da una señal. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Versículo 25, entonces
David hizo lo que Dios le ordenó. La clave, no es, a ver, quizá hay gente nuevita acá que dice, pastor, ¿cómo hago yo para seguir? Cuando Dios te dice algo y sabes que es bíblico y que es bueno para ti, tú le obedeces y Dios te va a dar tremendo éxito. David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Ahora tuvo una victoria más grande todavía. Yo quiero pronosticar para tu vida victorias más grandes, pero tienes que entender que hay que preguntarle a Dios, hay que volver a preguntarle, hay que caminar con Dios, hay que entender las estrategias de batalla. Él te lo va a ir diciendo y te va a dar señales. Vas a aprender a caminar con Dios, que es un Dios de victoria. No te va a arrastrar, no vas a terminar mal, no vas a terminar fracasado o fracasada. Dios es un Dios victorioso cuando seguimos su consejo y sus órdenes. ¿Cuántos dicen sí, amén? Oremos. Padre, bendigo este hermoso grupo. Te pido ahora que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos y sus hogares, y que sean bendecidos con la sabiduría de las Escrituras y con el fuego de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Seguimos marchando.